Vamos a realizar un rectángulo con la medida de un cuarto de contorno de busto en línea horizontal y vamos a escuadrarlo con la medida de talle espalda posterior, y eso equivale a 42.5 centímetros. Del vértice izquierdo hacia arriba vamos a marcar la medida de centro atrás para que nos dé el escote posterior. Desde el vértice superior izquierdo vamos a correr una quinta parte de cuello más 0,3 centímetros para el ancho de cuello. Luego lo unimos con curva. Luego en el vértice superior derecho vamos a bajar 4 centímetros para la caída de hombro y escuadrarlo hacia adentro del rectángulo. De la medida de la profundidad de cuello vamos a poner 12 centímetros correspondientes a hombro y lo vamos a intersectar con la línea escuadrada de que bajamos 4 centímetros. Después vamos a encontrar la mitad entre la profundidad de escote y el punto centro atrás. Una vez encontremos la mitad, vamos a bajar 2 centímetros y esos 2 centímetros los vamos a escuadrar para marcar la línea de profundidad de sisa. Luego vamos a encontrar la mitad entre el punto de profundidad de escote con centro atrás y el punto de profundidad de sisa con centro atrás. Y esa línea va a ser la línea de ancho de espalda. Luego unimos con curva la sisa y una recta entre el punto de la intersección del hombro con el ancho de espalda. Después sobre la línea de profundidad de sisa vamos a marcar la mitad de separación de busto, que corresponde a 9 centímetros, y también lo vamos a hacer en la parte de cintura. La medida del hombro vamos a dividirlo en dos y vamos a descuadrar una línea hacia abajo para que llegue con el punto de separación de busto. Luego vamos a tomar esta medida y vamos a hacer referencia a que es una constante de triangulito más un centímetro. Esta medida nos da 18,4 centímetros, en total serían 19,4. Y sobre la línea de cintura vamos a entrar 0,5 centímetros y las unimos los 0,5 con la línea de profundidad de sisa. Para el delantero vamos a hacer prácticamente lo mismo, un cuarto de contorno de busto correspondiente a 23 centímetros con el largo más largo, que es el talle delantero, y este tiene 44,5 centímetros. Desde el vértice inferior izquierdo vamos a poner la línea de centro frente correspondiente a 37 centímetros. Ese punto nos va a dar la profundidad del escote delantero. Desde el vértice superior izquierdo hacia la derecha vamos a marcar una quinta parte de cuello más menos 0,5 centímetros y eso nos va a dar el ancho del escote. Luego lo uniremos con el isómetro con curva. Desde el vértice superior derecho vamos a bajar 4 centímetros para la caída de hombro y lo vamos a escuadrar hacia adentro. Luego vamos a poner la medida de hombro correspondiente a 2 centímetros hasta donde nos dé en intersección con la línea cuadrada de hombro. Luego vamos a dividir el talle delantero en dos partes iguales para poder encontrar la línea de profundidad de sisa. Después de hacer la línea de profundidad de sisa vamos a bajar 5 centímetros y esa línea va a ser la línea de altura de busto. Luego vamos a sacar la mitad de esta distancia, que es la línea desde el punto de escote hasta la línea de profundidad de sisa, y ahí vamos a encontrar la línea para el ancho de pecho. Luego vamos a unir la línea de ancho de pecho con la línea de hombro, con el punto de hombro para cerrarlo, y vamos a unir con curva la sisa. Sobre la línea de altura de busto vamos a entrar la mitad de separación de busto y en la línea de cintura también, y escuadramos. Luego en el vértice inferior derecho vamos a salir 2 centímetros y vamos a marcar ahí la distancia de la constante de triangulito más 1 centímetro. Y donde nos dé esa medida, entonces lo vamos a unir con la línea con el punto de separación de busto con cintura. Y de esa manera ya quedaría cerrado nuestro delantero. Un rectángulo con una cuarta parte de contorno de cintura más 1 centímetro y con el largo de tiro. Después, desde el vértice superior izquierdo del cuadradito que ya hicimos, vamos a medir la altura de cadera y esa medida la vamos a escuadrar para tener la línea de cadera. Después, sobre esta línea de tiro, vamos a escuadrarle, a estirarle un poquito más para poner el gancho de tiro que se saca con la décima parte del contorno de cadera. Luego de esta línea de tiro vamos a dividirla en dos partes iguales hasta donde termina el gancho de tiro y vamos a escuadrarla hacia arriba y hacia abajo para que sea nuestra línea de aplome. Después, aquí sobre la línea de cintura vamos a entrar 1 centímetro y por este lado vamos a medir en cuarta parte del contorno de cintura más 2 centímetros y subimos 1 centímetro. Y unimos con curva. También uniremos con una curva suave la unión de altura de cadera con el puntico que subimos. Y lo mismo haremos aquí en el tiro, vamos a unirlo con la curva. Después vamos a hallar la mitad de la distancia entre la línea de tiro y la línea de bota. La vamos a dividir en dos partes iguales, luego vamos a subir 5 centímetros para encontrar la línea de rodilla. Una vez tengamos la línea de rodilla, vamos a poner aquí la línea de bota, la mitad de la línea de bota y la mitad, y lo mismo haremos aquí en la línea de bota. Después de ya tener la medida de bota aquí en la de rodilla y aquí en la de bota, vamos a unirlo con línea recta por ambos lados. Luego con una línea en dos tiempos, con curva en dos tiempos, vamos a unir desde la línea de cadera hasta más o menos la mitad, y luego invertimos la regla y lo unimos hasta la línea de rodilla. Y en una sola línea vamos a hacer la de la entrepierna. Y así cerraríamos el pantalón delantero. Para el posterior vamos a utilizar el delantero y vamos a correr sobre la línea del rectángulo principal. Vamos a entrar 3 centímetros y subimos 3 centímetros para encontrar nuestro punto centro atrás con cintura. Después entraremos 0,5 centímetros aquí en la línea de cadera con centro frente. Después vamos a escuadrar este punto de cintura delantera con costado y vamos a, desde el punto que subimos, de los 3 que subimos, vamos a marcar un cuarto de contorno de cintura más 3 de pinza más 2 de costura hasta que haga intersección con esta línea escuadradita. Luego encontramos la mitad de este recorrido, de este contorno de cintura, y vamos a bajar 11 centímetros para la pinza y vamos a marcar 1,5 a cada lado para darle la amplitud a la pinza. Después sobre la línea de cadera vamos a marcar la distancia desde este 0,5 que hemos entrado, vamos a marcar la distancia de un cuarto de cadera más 3 centímetros y lo mismo vamos a hacer sobre la línea de tiro. Después de que ya tengamos unido los 0,5 que entramos con los 3 que subimos, la línea de cintura, vamos a marcar con una curva suave la curva de cadera. Y para el gancho posterior vamos a tomar la medida del gancho de tiro delantero y lo vamos a duplicar aquí. Yo la puse como una constante de bolita que también se replica acá para el posterior, así que quedaría doblemente, dos veces la misma medida. Después vamos a poner en la línea de rodilla, vamos a aumentar 2 centímetros por cada lado, igual en la línea de bota, para que luego podamos unir todos estos puntos y cerrar la parte inferior del pantalón. Esta curva la vamos a unir en dos tiempos también, una hacia adentro, la otra hacia afuera, y esta sí sería desde el gancho de tiro hasta la línea de rodilla en una sola curva. Después que tengamos esto, vamos a marcar 4 centímetros hacia abajo para darle la amplitud en el delantero a la pretina, y lo vamos a hacer por ambos lados, por centro, frente y por costado, para que nos queden parejos.
También le marcaremos la boca de bolsillo que corresponde a 10 centímetros de ancho y bajaremos por costado 5 centímetros, lo unimos con curvita, después haremos el falso del bolsillo y vamos a hacerlo extendiéndonos desde la boca de bolsillo 6 centímetros hacia afuera y lo vamos a contornear y también por el costado 6 centímetros. Después haremos el fondo de bolsillo número 1 que comprende desde el punto de la pretina con costado, vamos a bajar por este lado y luego lo vamos a cerrar aproximadamente unos 20 centímetros de largo y vamos a escuadrarlo para que nos llegue hasta el centro frente y ya. Después vamos a hacer el fondo de bolsillo número 2, que sería exactamente el fondo de bolsillo número 1, pero le vamos a sacar la boca de bolsillo. Luego haremos la aletilla, que corresponde a una medida de 4 centímetros de ancha, y vamos a bajarla 2.5 centímetros por debajo de la línea de cadera. Y esta medida, y lo vamos a cerrar. Para el aletillón vamos a utilizar un rectángulo que mida 2 veces lo mismo de la aletilla y un poquito más larga. Luego haremos el despiece del pantalón, recordando también que hay que hacerle la vista, que podemos cogerla desde la boca de bolsillo, junto con los 6 centímetros del falso, para que nos quede así anchita, y esa sería la vista. Y ahí le ponemos el bolsillo relojero y también haríamos el pasador, que tiene una medida de 3 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo. Y eso sería todo correspondiente al pantalón femenino.